El sol ardía sobre las colinas de Moría como un testigo silencioso de lo que estaba por ocurrir, y Abraham, con el corazón latiendo con la fuerza de 1000 tambores, avanzaba con paso firme aunque el peso de su propia sombra le recordaba que llevaba más que un cuchillo en su cinturón. Su hijo Isaac, ese niño de risa cristalina y preguntas que perforaban el alma, caminaba a su lado sin sospechar que el altar que su padre había construido no era para un cordero, sino para él. Cada paso era un latido de un reloj que marcaba el tiempo hacia lo inevitable, y Abraham recordaba las promesas que Dios le había susurrado en la noche: en Isaac te será llamada descendencia, palabras que ahora resonaban como un eco de contradicción en su mente. Pero la fe no es la ausencia de dudas, sino la decisión de obedecer a pesar de ellas, y Abraham, con las manos temblorosas pero firmes, tomó la leña y la colocó sobre el hombro de su hijo, sintiendo como el sudor frío se mezclaba con la tierra seca bajo sus pies. Isaac, con esa curiosidad que solo los niños tienen, miró a su padre y preguntó: «Padre, aquí tenemos la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio?». Y Abraham, con la voz quebrada por un dolor que aún no comprendía, respondió: «Dios proveerá, hijo mío, Dios proveerá», mientras en su interior ya veía el cuchillo descendiendo y el cielo oscureciéndose como si el propio universo contuviera la respiración. Partimos de la noche más larga que Abraham recordaría, cuando el Dios que lo había llamado entre las estrellas le ordenó algo que heló su sangre: «Toma a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y ve a la tierra de Moría, y ofrécemelo allí en holocausto». No era una prueba de fe cualquiera, era el acto que definiría si su confianza en Dios superaba el amor por su propio hijo, ese niño prometido en la vejez, el heredero de promesas que ya olían a eternidad. Abraham no discutió, no pidió explicaciones, solo al amanecer ensilló el asno, cortó leña para el sacrificio y partió con 2 siervos y su hijo, llevando el cuchillo que cortaría más que carne, cortaría el corazón de un padre. Isaac, inocente, cargó la leña como si llevara su propia cruz, preguntando: «Padre, aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?». Abraham, con una voz que temblaba como el viento en el desierto, mintió, o quizás profetizó: «Dios proveerá el cordero, hijo mío». Sabía que Dios ya había visto su obediencia y que el cordero estaba ahí, en la zarza, esperando ser sacrificado en lugar de Isaac. La montaña se alzaba como un altar entre el cielo y la tierra, y Abraham, con Isaac atado sobre la leña, levantó el cuchillo. Pero el ángel del Señor lo detuvo en el último instante. Señalando un carnero enredado en los matorrales por sus cuernos, el sustituto que Dios había provisto. «Porque ahora sé que temes a Dios», dijo el ángel, confirmando que la fe de Abraham no era un sentimiento, sino una entrega total. Incluso cuando el precio era incomprensible. Y así, Abraham llamó a aquel lugar: «El Señor proveerá». Porque en aquel monte el Señor se reveló como quien provee, no solo de un cordero, sino de esperanza eterna. El sol ardía sobre las colinas de Moría como un testigo silencioso de lo que estaba por ocurrir, y Abraham, con el corazón latiendo con la fuerza de 1000 tambores, avanzaba con paso firme aunque el peso de su propia sombra le recordaba que llevaba más que un cuchillo en su cinturón. Su hijo Isaac, ese niño de risa cristalina y preguntas que perforaban el alma, caminaba a su lado sin sospechar que el altar que su padre había construido no era para un cordero, sino para él. Cada paso era un latido de un reloj que marcaba el tiempo hacia lo inevitable, y Abraham recordaba las promesas que Dios le había susurrado en la noche: «En Isaac te será llamada descendencia», palabras que ahora resonaban como un eco de contradicción en su mente. Pero la fe no es la ausencia de dudas, sino la decisión de obedecer a pesar de ellas, y Abraham, con las manos temblorosas pero firmes, tomó la leña y la colocó sobre el hombro de su hijo, sintiendo como el sudor frío se mezclaba con la tierra seca bajo sus pies. Isaac, con esa curiosidad que solo los niños tienen, miró a su padre y preguntó: «Padre, aquí tenemos la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio?». Y Abraham, con la voz quebrada por un dolor que aún no comprendía, respondió: «Dios proveerá, hijo mío, Dios proveerá»,
mientras en su interior ya veía el cuchillo descendiendo y el cielo oscureciéndose como si el propio universo contuviera la respiración. Partimos de la noche más larga que Abraham recordaría, cuando el Dios que lo había llamado entre las estrellas le ordenó algo que heló su sangre: toma a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y ve a la tierra de Moría, y ofrécemelo allí en holocausto. No era una prueba de fe cualquiera, era el acto que definiría si su confianza en Dios superaba el amor por su propio hijo, ese niño prometido en la vejez, el heredero de promesas que ya olían a eternidad. Abraham no discutió, no pidió explicaciones, solo al amanecer ensilló el asno, cortó leña para el sacrificio y partió con 2 siervos y su hijo, llevando el cuchillo que cortaría más que carne, cortaría el corazón de un padre. Isaac, inocente, cargó la leña como si llevara su propia cruz, preguntando: Padre, aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham, con una voz que temblaba como el viento en el desierto, mintió, o quizás profetizó: Dios proveerá el cordero, hijo mío. Sabía que Dios ya había visto su obediencia y que el cordero estaba ahí, en la zarza, esperando ser sacrificado en lugar de Isaac. La montaña se alzaba como un altar entre el cielo y la tierra, y Abraham, con Isaac atado sobre la leña, levantó el cuchillo, pero el ángel del Señor lo detuvo en el último instante, señalando un carnero enredado en los matorrales por sus cuernos, el sustituto que Dios había provisto. Porque ahora sé que temes a Dios, dijo el ángel, confirmando que la fe de Abraham no era un sentimiento, sino una entrega total, incluso cuando el precio era incomprensible. El sol ardía sobre las colinas de Moría como un testigo silencioso de lo que estaba por ocurrir, y Abraham, con el corazón latiendo con la fuerza de 1000 tambores, avanzaba con paso firme aunque el peso de su propia sombra le recordaba que llevaba más que un cuchillo en su cinturón. Su hijo Isaac, ese niño de risa cristalina y preguntas que perforaban el alma, caminaba a su lado sin sospechar que el altar que su padre había construido no era para un cordero, sino para él. Cada paso era un latido de un reloj que marcaba el tiempo hacia lo inevitable, y Abraham recordaba las promesas que Dios le había susurrado en la noche: en Isaac te será llamada descendencia, palabras que ahora resonaban como un eco de verdad en su mente. Pero la fe no es la ausencia de dudas, sino la decisión de obedecer a pesar de ellas, y Abraham, con las manos ahora firmes, llevó a su hijo de regreso a casa, sabiendo que el verdadero sacrificio había sido hecho en el corazón. Isaac, con esa curiosidad que solo los niños tienen, miró a su padre y preguntó: Padre, aquí tenemos el camino de regreso y la luz del atardecer, pero ¿qué aprendimos hoy? Y Abraham, con una voz que ya no temblaba, respondió: que la fe es confiar en lo que no vemos, y que Dios proveerá, siempre. El sol ardía sobre las colinas de Moría como un testigo silencioso de lo que estaba por ocurrir, y Abraham, con el corazón latiendo con la fuerza de 1000 tambores, avanzaba con paso firme aunque el peso de su propia sombra le recordaba que llevaba más que un cuchillo en su cinturón. Su hijo Isaac, ese niño de risa cristalina y preguntas que perforaban el alma, caminaba a su lado sin sospechar que el altar que su padre había construido no era para un cordero, sino para él. Cada paso era un latido de un reloj que marcaba el tiempo hacia lo inevitable, y Abraham recordaba las promesas que Dios le había susurrado en la noche: en Isaac te será llamada descendencia. Palabras que ahora resonaban como un eco de contradicción en su mente. Pero la fe no es la ausencia de dudas, sino la decisión de obedecer a pesar de ellas. Y Abraham, con las manos temblorosas pero firmes, tomó la leña y la colocó sobre el hombro de su hijo, sintiendo como el sudor frío se mezclaba con la tierra seca bajo sus pies. Isaac, con esa curiosidad que solo los niños tienen, miró a su padre y preguntó: Padre, aquí tenemos la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y Abraham, con la voz quebrada por un dolor que aún no comprendía, respondió: Dios proveerá, hijo mío, Dios proveerá. Mientras en su interior ya veía el cuchillo descendiendo y el cielo oscureciéndose como si el propio universo contuviera la respiración. Partimos de la noche más larga que Abraham recordaría, cuando el Dios que lo había llamado entre las estrellas le ordenó algo que heló su sangre: toma a tu hijo,
tu único, Isaac, a quien amas, y ve a la tierra de Moría, y ofrécemelo allí en holocausto. No era una prueba de fe cualquiera, era el acto que definiría si su confianza en Dios superaba el amor por su propio hijo, ese niño prometido en la vejez, el heredero de promesas que ya olían a eternidad. Abraham no discutió, no pidió explicaciones, solo al amanecer ensilló el asno, cortó leña para el sacrificio y partió con 2 siervos y su hijo, llevando el cuchillo que cortaría más que carne, cortaría el corazón de un padre. Isaac, inocente, cargó la leña como si llevara su propia cruz, preguntando, Padre, aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham, con una voz que temblaba como el viento en el desierto, mintió, o quizás profetizó, Dios proveerá el cordero, hijo mío. Sabía que Dios ya había visto su obediencia y que el cordero estaba ahí, en la zarza, esperando ser sacrificado en lugar de Isaac. La montaña se alzaba como un altar entre el cielo y la tierra, y Abraham, con Isaac atado sobre la leña, levantó el cuchillo. Pero el ángel del Señor lo detuvo en el último instante, señalando un carnero enredado en los matorrales por sus cuernos, el sustituto que Dios había provisto. Porque ahora sé que temes a Dios, dijo el ángel, confirmando que la fe de Abraham no era un sentimiento, sino una entrega total, incluso cuando el precio era incomprensible. La fe de Abraham no era un sentimiento, sino una entrega total, incluso cuando el precio era incomprensible. Y Abraham, con lágrimas en los ojos, desató a su hijo y lo abrazó con una fuerza que solo un padre que ha estado a punto de perderlo puede entender. Dios había probado su fe, pero también le había revelado que su amor por él era más grande que cualquier sacrificio que pudiera ofrecer. El sol ardía sobre las colinas de Moría como un testigo silencioso de lo que estaba por ocurrir, y Abraham, con el corazón latiendo con la fuerza de 1000 tambores, avanzaba con paso firme aunque el peso de su propia sombra le recordaba que llevaba más que un cuchillo en su cinturón. Su hijo Isaac, ese niño de risa cristalina y preguntas que perforaban el alma, caminaba a su lado sin sospechar que el altar que su padre había construido no era para un cordero, sino para él. Cada paso era un latido de un reloj que marcaba el tiempo hacia lo inevitable, y Abraham recordaba las promesas que Dios le había susurrado en la noche, en Isaac te será llamada descendencia. Palabras que ahora resonaban como un eco de contradicción en su mente. Pero la fe no es la ausencia de dudas, sino la decisión de obedecer a pesar de ellas. Y Abraham, con las manos temblorosas pero firmes, tomó la leña y la colocó sobre el hombro de su hijo, sintiendo como el sudor frío se mezclaba con la tierra seca bajo sus pies. Isaac, con esa curiosidad que solo los niños tienen, miró a su padre y preguntó, Padre, aquí tenemos la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y Abraham, con la voz quebrada por un dolor que aún no comprendía, respondió, Dios proveerá, hijo mío, Dios proveerá. Mientras en su interior ya veía el cuchillo descendiendo y el cielo oscureciéndose como si el propio universo contuviera la respiración. Partimos de la noche más larga que Abraham recordaría, cuando el Dios que lo había llamado entre las estrellas le ordenó algo que heló su sangre. Toma a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y ve a la tierra de Moría, y ofrécemelo allí en holocausto. No era una prueba de fe cualquiera, era el acto que definiría si su confianza en Dios superaba el amor por su propio hijo, ese niño prometido en la vejez, el heredero de promesas que ya olían a eternidad. Abraham no discutió, no pidió explicaciones, solo al amanecer ensilló el asno, cortó leña para el sacrificio y partió con 2 siervos y su hijo. Llevando el cuchillo que cortaría más que carne, cortaría el corazón de un padre. Isaac, inocente, cargó la leña como si llevara su propia cruz, preguntando, Padre, aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham, con una voz que temblaba como el viento en el desierto, mintió, o quizás profetizó, Dios proveerá el cordero, hijo mío. Sabía que Dios ya había visto su obediencia y que el cordero estaba ahí, en la zarza, esperando ser sacrificado en lugar de Isaac. La montaña se alzaba como un altar entre el cielo y la tierra,
y Abraham, con Isaac atado sobre la leña, levantó el cuchillo. Pero el ángel del Señor lo detuvo en el último instante, señalando un carnero enredado en los matorrales por sus cuernos, el sustituto que Dios había provisto. Porque ahora sé que temes a Dios, dijo el ángel, confirmando que la fe de Abraham no era un sentimiento, sino una entrega total. Incluso cuando el precio era incomprensible.